Vamos a estudiar la gestión de tesorería. Uno de los principales problemas de la pequeña y mediana empresa reside en la falta de liquidez. Falta de liquidez significa falta de dinero. Falta de dinero en caja y en bancos para pagar a nuestros proveedores o a las nóminas o cualquier problema de tesorería temporal. Entonces, la tesorería de la empresa es el área donde se organizan y gestionan las acciones realizadas con el flujo monetario, es decir, con los cobros y los pagos de la empresa. Bien, en principio tenéis que diferenciar entre compras y ventas y cobros y pagos. No es lo mismo, por ejemplo, vender con una factura de 1.000 euros que cobrarla. Podéis cobrar 300 euros. Nosotros en la tesorería reflejaríamos los 300 euros cobrados, porque nosotros reflejamos los movimientos de caja y de bancos, no el de ventas, en ingresos en este caso. Bien, la gestión de tesorería comprende hacer una previsión de los cobros y los pagos futuros y en el caso de que tengamos problemas, tomar decisiones para solucionar esos problemas. Bien, para gestionar la tesorería lo haremos mediante un cuadro de previsión de tesorería. Este cuadro de previsión puede ser anual, mensual, semanal, diario. Nosotros, en nuestro ejemplo, lo haremos mensual. En nuestro cuadro de previsión reflejaremos, en primer lugar, el saldo anterior de caja y bancos. Y las aportaciones extraordinarias que se pudieran producir. Por ejemplo, de los socios, aportaciones internas de los socios o aportaciones externas mediante préstamos y créditos. Aquí tenéis el cuadro de una previsión mensual, ¿veis? Saldo anterior de tesorería de caja y bancos y aportaciones internas de los socios. Bien, por otro lado reflejaríamos todos los cobros. Los cobros de la empresa normalmente son por ingresos procedentes por la venta de productos o la prestación de servicios, la actividad habitual de la empresa. Pero puede haber otro tipo de ingresos como pueden ser subvenciones, venta de acciones, alquileres de locales de nuestra propiedad, etcétera, etcétera. Esto está reflejado en esta parte, ventas o ingresos por prestación de servicios, subvenciones, otros ingresos. Bien. En tercer lugar, reflejaríamos los pagos. Los pagos que pueden ser, por ejemplo, el más habitual es por comprar a proveedores. Los sueldos y salarios también es habitual. Todos los meses hay que pagar los sueldos y salarios y hay que pagar a la seguridad social, los suministros de agua y luz, una campaña publicitaria que tuviéramos, liquidaciones de impuestos, el IVA, el IRPF, como más normales de pagar, y otros pagos como puede ser una devolución de un préstamo, un seguro, pago de una multa, etcétera, etcétera. Esto lo reflejaríamos en esta parte de aquí. Bien, para ver cómo funciona, luego tendríamos los totales, ya veis, los totales y el saldo final que pasaría a saldo inicial del mes siguiente. Bien, vamos a ver con un ejemplo cómo funciona este rayado de esta cuenta que hemos hecho aquí. Vamos a suponer que en una empresa tenemos un disponible en caja y bancos de 1.000 euros. Esto lo reflejaríamos en saldo anterior 1.000 euros. Bien, los cobros por ventas previstas para los próximos meses son los siguientes: 3.200, 6.780 y 7.700. Lo reflejaríamos en ventas. Está reflejado aquí. Dice, en el segundo mes se obtiene un préstamo de 10.480. Préstamo 10.480 en el segundo mes. Aportaciones extraordinarias que hemos dicho anteriormente. Y en el tercer mes vamos a suponer que obtenemos una subvención de 1.000 euros. Pues subvenciones 1.000 euros. Lo reflejaríamos ahí. Pagos de este ejercicio. Los pagos a proveedores de los
próximos 3 meses ascienden a estas cantidades. Lo reflejaríamos en pagos a proveedores. Los sueldos y salarios, 1.200 cada mes. 1.200, 1.200 y 1.200. La seguridad social a cargo de la empresa era un 20%. Aquí lo tenéis. 20% de 1.200. 240, 240 y 240. Bueno. Por suministros dice que se pagará cada 2 meses, empezando por el primer mes. Y hemos previsto 1.000 euros mes. Pues 1.000 euros en el primer mes. En el segundo nada, porque hemos dicho que son los recibos cada 2 meses. Y en el tercero 1.000 euros. Y otros pagos hemos previsto 2.000 en enero, 4.000 en febrero y 4.800 en marzo. 2.000, 4.000, 4.800. Vamos a ver con los totales. En el primer mes no hay ningún problema. Ventas 3.200, total cobros 3.200. Segundo mes, cobramos o aportamos un préstamo más las ventas 6.780, 17.260. Tercer mes, tenemos unas ventas de 7.700 y una subvención de 1.000, 8.700. Los pagos, los que figuran en cada mes, los sumamos y nos dan estos subtotales de pagos. Restamos cobros menos pagos, vemos que existe un desfase negativo de 2.490. Pero resulta que como teníamos 1.000 en banco y en caja, el desfase final es de 1.490. Esto es un déficit de tesorería en este mes. Esto es lo que hay que solucionar. ¿Cómo lo soluciona esta empresa? Pues pide un préstamo extraordinario de 1.480. Que claro, esto lo debía haber pedido en este mes, pero bueno, lo pide al mes siguiente. Y entonces ya los cobros menos los pagos ya tiene un superávit de 8.540, que un restado del déficit le queda 7.050 como saldo final, que pasan a saldo inicial del mes siguiente. Cobros menos pagos tiene un déficit de 300 euros, pero como tiene un superávit en caja de 7.050 no hay problema, 6.750. Bien. Sobre esta previsión tenéis que hacer un ejercicio y me lo tenéis que entregar. Vamos a descargarlo para ver lo que pregunta el ejercicio, que aparte de este cuadro hay que hacer alguna cosa más. El ejemplo es muy parecido al que os he explicado, con un saldo disponible de 5.000 euros, unos cobros y unos pagos. Y lo único que dice que existe un límite de seguridad de tener más de 5.000 euros. En caso de que no tengas más de 5.000 euros, quiere decir que la tesorería, hay peligro en la tesorería. Algunas empresas sí que ponen el límite de seguridad. Es como poner un límite de seguridad en el almacén. Si te quedas con, ejemplo, te quedas menos de 5 unidades en existencias, hay que hacer un pedido rápido porque si no te puedes quedar sin. Pues esto es igual. Dice, hacer la previsión de tesorería para los meses de enero, febrero y marzo, pues según estos datos anteriores. Aquí tenéis el cuadro en el que tenéis que rellenar. Dice, ¿en qué meses se ha superado el límite de seguridad? Bien, eso es el límite de seguridad de 5.000 euros. Eso tenéis que mirar el saldo final. Dice, en caso de tener déficit de tesorería, ¿cómo lo solucionaríamos? ¿Cómo superaríamos el problema? Eso lo explicaremos a continuación. En caso de superávit, ¿qué haríamos con el dinero sobrante? También lo explicaremos a continuación. En el siguiente tema, el tema 12, libros y plan de tesorería. Bien, los libros registro más importantes de tesorería son el libro de caja y de bancos, porque realmente la tesorería trata de caja, del dinero, de las disponibilidades líquidas que hay en caja y en bancos. Hay otros libros auxiliares voluntarios que os he puesto aquí. Libro de efectos comerciales a cobrar, libro de efectos comerciales a pagar. Bueno, en principio nosotros nos vamos a dedicar a explicar un poco el libro de caja, los registros de caja y de bancos. El registro de caja es un libro que podría ser como con este formato. Fecha, concepto, cobros, pagos y saldo. Bien.
Aquí os pone unas recomendaciones de cómo se tiene que llevar este libro. Los leéis, son interesantes. Pero lo más interesante es que lo que tenemos que hacer con la caja. Siempre tenemos que recontar el dinero que hay en caja a final del día. Es decir, hacer un inventario de las monedas y billetes que tengamos y que coincidan con el saldo del libro. Si tenemos 1.000 euros en monedas y billetes, el saldo del libro tiene que reflejar esos 1.000 euros. Por otro lado, también es semanalmente, depende mucho del movimiento que tengas en caja, hay que hacer un arqueo. Un arqueo consiste en comprobar que todos los movimientos de cobros y pagos tienen su justificante. Bien, en cuanto al libro registro de bancos, normalmente este libro es el que sale por la contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa que normalmente se lleva informatizada. Es decir, listaríamos el libro de bancos de la contabilidad. Y este lo compararíamos con los extractos bancarios que hoy en día los podemos conseguir por internet. Y claro, veríamos si el saldo que nosotros llevamos en nuestro libro coincide con el saldo bancario. A veces no coincide y hay que solucionarlo. Solucionarlo puede ser por unas comisiones que nos ha cobrado el banco, por una transferencia que nos ha llegado y nosotros no teníamos prevista, etcétera, etcétera. Alguna devolución de algún efecto o de algún pagaret. Bueno. Bien. Por último, vamos a tratar los superávits y los déficits. En principio, tener superávit no es un problema importante para la empresa. Tener superávit quiere decir que te sobra el dinero. Luego, la cosa no tiene por qué tener ningún problema. El único problema es colocar ese dinero para que nos produzca, no tenerlo ocioso. Entonces, depende mucho si ese dinero lo vamos a emplear pronto o no lo vamos a emplear de forma permanente. Hacer inversiones a corto o a más largo plazo. Bueno, ese dinero. El problema lo tenemos sobre todo cuando tenemos déficit y hay que solucionarlo. Aquí os pongo algunas formas de solucionar este problema. Primera, solicitar a los clientes que paguen al contado, ofreciéndoles descuento por pronto pago. Claro, entonces, adelantar los cobros, tenemos más dinero en nuestra empresa. Pagar más tarde a los proveedores sería otra solución. Claro, esto podría llevar a algún tipo de penalización. No guardar ni efectos ni pagarés en el cajón de nuestra empresa, sino llevarlos al banco para descontarlos, para que el banco nos adelante el dinero. Otra solución sería utilizar pólizas de crédito o préstamos a corto plazo. Y por último, caso de que aún tuviéramos problemas, es aplazar las deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Ir a la Seguridad Social o a Hacienda y decirles que no podemos pagarlos este mes, pero esto lleva a una sanción. La sanción hay que sospechar si es mejor pedir un préstamo o un crédito que pagar la sanción, porque a veces las sanciones son mayores que los intereses que tendríamos que pagar. Bien. Por último, nuestra previsión puede que tenga desviaciones respecto a la realidad, es decir, que no coincidan la previsión hecha con la realidad. Entonces, hay que buscar cuál es la causa de esas desviaciones. Aquí os pongo algunas causas sobre los problemas de esas desviaciones. Entonces hay que solucionarlas, las desviaciones, porque la previsión tiene que ser lo más realista posible. Bueno, vamos a ver.